Soy Valeria Sánchez, tengo 38 años y soy la fundadora y CEO de Solstice Financial Solutions, con un patrimonio neto personal de 500 millones. Durante 12 años, creí que tenía un matrimonio profundamente amoroso con mi esposo Diego, un destacado banquero de inversiones, pero descubrí que estaba orquestando en secreto nuestro divorcio, mientras planeaba reclamar la mitad de todo lo que había construido. Lo que hice a continuación, desde mi oficina en casa en las colinas de Austin, Texas, desmanteló su plan antes de que siquiera supiera que yo estaba al tanto. Antes de sumergirnos en la historia, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos lees y si esta historia resuena contigo. No olvides suscribirte, porque la historia de mañana es algo realmente especial que no querrás perderte. Crecí como la menor de 4 hermanas, en un hogar humilde en Albuquerque, Nuevo México. Mi padre, Miguel, trabajaba turnos dobles en una fábrica de autopartes, mientras que mi madre, Rosa, limpiaba oficinas en el centro para llegar a fin de mes. El dinero siempre escaseaba, pero mis padres tenían una creencia inquebrantable en la educación como el gran igualador. «Mija», me decía mi padre cada mañana antes de ir a la escuela, «tu mente es lo único que nadie puede quitarte. Úsala sabiamente». Esas palabras resultarían proféticas en formas que nunca imaginé. Mientras mis hermanas mayores se enfocaban en cosas típicas de adolescentes, yo estaba fascinada por los números y los patrones. Pasaba horas analizando el presupuesto familiar, buscando formas de ahorrar, e incluso ayudé a los vecinos con sus declaraciones de impuestos cuando tenía solo 15 años. Las paredes de mi habitación no estaban decoradas con pósters de celebridades, sino con gráficos financieros y recortes de revistas de negocios. Mis padres no entendían mi obsesión por las finanzas y la economía, pero la apoyaban de todo corazón. Cuando expresé mi interés en asistir a la Universidad de Texas en Austin para estudiar negocios y economía, trabajaron en empleos extras para ayudarme a ahorrar para la universidad. Mi madre incluso comenzó un pequeño negocio de catering desde nuestra cocina, preparando enchiladas y vendiéndolas a trabajadores locales. Su sacrificio no pasó desapercibido. Cada noche que pasaba estudiando, cada fin de semana que elegía libros de texto en lugar de fiestas, recordaba el sonido del despertador de mi padre a las 4 de la mañana para su turno temprano. Su inversión en mi educación no era solo financiera, eran sus sueños de un futuro mejor canalizados a través de su hija menor. En la Universidad de Texas, superé todas las expectativas, incluidas las mías. Me gradué con honores, con una doble titulación en Administración de Empresas y Ciencias de la Computación, y conseguí un puesto en Morgan Stanley en Nueva York. Pero incluso mientras ascendía en la escalera corporativa, veía ineficiencias masivas en cómo las instituciones financieras manejaban la gestión de patrimonio. Los bancos tradicionales usaban sistemas obsoletos. Los clientes ricos estaban frustrados con plataformas anticuadas que no podían proporcionar información en tiempo real sobre sus carteras. Pasé 3 años en Morgan Stanley, aprendiendo todo lo que pude sobre la gestión de patrimonio de alto nivel, mientras desarrollaba en secreto mi propia plataforma de software revolucionaria. El gran avance llegó cuando me di cuenta de que la inteligencia artificial podía predecir tendencias de mercado y reequilibrar carteras automáticamente de maneras que los analistas humanos no podían igualar. Pero más importante aún, descubrí cómo hacer que esta tecnología fuera accesible y fácil de usar para clientes que no eran expertos en tecnología. A los 26 años, con $40,000 en ahorros y una visión ardiente, dejé Morgan Stanley para fundar Solstice Financial Solutions. El nombre venía del término solsticio, que simbolizaba un punto de inflexión, el comienzo de una nueva era en la gestión financiera. Los primeros 18 meses fueron brutales. Trabajaba desde un pequeño apartamento en Denver, sobreviviendo con café instantáneo y pura determinación. Enfrenté rechazo tras rechazo de capitalistas de riesgo que no entendían por qué deberían invertir en una joven latina sin experiencia empresarial previa. Muchos terminaban sus reuniones con preguntas condescendientes sobre si había considerado encontrar un cofundador masculino con más experiencia. Su duda solo alimentó mi determinación. Bootstrapeé la empresa usando contratos de programación freelance, trabajando 16 horas al día para construir tanto mi plataforma de software como mi base de clientes. Recuerdo celebrar mi primer cliente importante,
un ejecutivo tecnológico que confió en mí para administrar su cartera de 2 millones, comprándome un solo cupcake en una panadería local. Todo cambió cuando la volatilidad del mercado de 2016 golpeó. Mientras las firmas tradicionales de gestión de patrimonio veían a sus clientes perder millones, mi plataforma impulsada por IA había predicho la caída y movido las carteras a inversiones más seguras. Mis clientes no solo evitaron pérdidas, sino que ganaron dinero durante uno de los periodos más turbulentos en la historia reciente del mercado. La noticia se extendió como reguero de pólvora entre la élite adinerada de Silicon Valley. En 6 meses, tenía 50 millones en activos bajo gestión. En 2 años, eran 500 millones. Para mi 30º cumpleaños, Solstice Financial Solutions gestionaba más de 2.000 millones en activos de clientes, y mi participación personal en la empresa valía cientos de millones. La prensa financiera me llamó un prodigio de la gestión de patrimonio y el futuro del fintech. Forbes me presentó en su portada como una de las mujeres más influyentes en finanzas. Pero a pesar de todo el éxito externo, faltaba algo en mi vida personal. Estaba increíblemente exitosa profesionalmente, pero trabajaba tanto que apenas tenía tiempo para relaciones. Había tenido citas, por supuesto, pero la mayoría de los hombres estaban intimidados por mi éxito, o parecían más interesados en mi patrimonio neto que en mí como persona. Por eso, conocer a Diego fue tan diferente, tan especial, tan real. Cruzamos caminos por primera vez en una gala benéfica en Aspen, Colorado, 3 años después de fundar Solstice. Fue el primer hombre que parecía genuinamente interesado en mi mente, no en mi dinero. Hizo preguntas profundas sobre tecnología financiera, desafió mis ideas respetuosamente y nunca mencionó la valuación de mi empresa ni mi riqueza personal. Diego trabajaba como banquero de inversiones para una prestigiosa firma en Denver, así que entendía las demandas del mundo financiero sin sentirse amenazado por mi éxito. Era sofisticado, encantador, y tenía una manera de hacerme sentir que podía ser tanto una CEO exitosa como una mujer enamorada. Poco sabía que este hombre encantador y comprensivo se convertiría en la mayor amenaza para todo lo que había trabajado tan duro para construir. Si estás disfrutando esta historia, un rápido me gusta y una suscripción realmente nos ayudan. Vamos a seguir con la narrativa. Después de graduarme de la Universidad de Texas, pensé que mi posición en Morgan Stanley sería el trampolín para mis sueños. En cambio, se convirtió en una masterclass en frustración. Cada día veía estrategias financieras brillantes enterradas bajo capas de burocracia y pensamiento anticuado. La tecnología de gestión de patrimonio de la firma era básicamente papeleo digital, impresionante en apariencia, pero funcionalmente obsoleta. Me sentaba en reuniones con clientes viendo a millonarios entrecerrar los ojos ante informes de cartera confusos que no decían nada sobre oportunidades de mercado en tiempo real. Eran emprendedores y ejecutivos exitosos que habían construido imperios, pero estaban atrapados con servicios financieros que parecían pertenecer a los años 90. Durante los descansos para el almuerzo, esbozaba ideas para lo que la gestión de patrimonio podría ser si realmente aprovecháramos la tecnología moderna. ¿Y si la inteligencia artificial pudiera analizar miles de variables de mercado simultáneamente? ¿Y si los clientes pudieran entender su posición financiera con la misma claridad que tenían sobre sus negocios? ¿Y si la gestión de carteras pudiera ser predictiva en lugar de reactiva? Mis supervisores en Morgan Stanley no estaban interesados en cambios revolucionarios. Valeria, decía mi gerente con desdén, nuestros clientes valoran la tradición y la estabilidad. No quieren tecnología experimental manejando su dinero. Pero yo sabía que estaba equivocado. Estos clientes no eran tradicionales. Eran innovadores en sus propias industrias. Solo estaban atrapados con servicios financieros tradicionales. El punto de quiebre llegó durante una presentación a un CEO tecnológico que había construido una empresa de 500 millones. Estaba frustrado porque su administrador de patrimonio no podía explicar por qué su cartera había perdido dinero en un trimestre, cuando su conocimiento de la industria le decía que debería haber ganado. Yo sabía exactamente qué algoritmos podrían haber evitado esas pérdidas,
pero la política de la empresa me impedía implementar algo más allá de sus sistemas estándar. Esa noche tomé la decisión que lo cambiaría todo. Iba a construir la plataforma de tecnología financiera que el mundo necesitaba, incluso si eso significaba empezar desde cero. Con $40,000 en ahorros, cada centavo que había acumulado durante mis 3 años en Morgan Stanley, di mi aviso y alquilé un apartamento de 400 pies cuadrados en Denver. El lugar era apenas más grande que mi habitación de infancia, pero sería tanto mi hogar como la primera sede de Solstice Financial Solutions. Los primeros días fueron absolutamente brutales de maneras que no había anticipado. Ya no era la prometedora analista de Morgan Stanley, con un salario estable y una cuenta de gastos. Era una mujer desempleada con una laptop, un sueño y ahorros que se reducían rápidamente. Algunas mañanas me despertaba preguntándome si había cometido un error catastrófico. Mi rutina diaria se volvió monástica en su disciplina. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía 1 hora de programación en mis algoritmos financieros, luego pasaba la mañana haciendo llamadas en frío a posibles clientes que rara vez respondían. Las tardes las dedicaba a mejorar la plataforma de software y las noches a tomar contratos de programación freelance para pagar el alquiler y comprar comida. Los rechazos llegaban en oleadas. Los capitalistas de riesgo escuchaban mi presentación con escepticismo apenas disimulado. «Estás pidiéndonos que invirtamos en una tecnología no probada desarrollada por alguien sin historial empresarial», me dijo un socio sin rodeos. «¿Por qué no buscas un cofundador masculino con más experiencia para liderar esta empresa mientras tú manejas el lado técnico?» Otro inversionista sugirió que considerara trabajar para una empresa fintech existente en lugar de intentar construir la mía propia. «La gestión de patrimonio es un negocio de relaciones», explicó condescendientemente. «Los clientes quieren confiar su dinero a alguien que se parezca a ellos». La implicación era clara. Una joven latina no era lo que los clientes ricos esperaban. Esos rechazos dolían, pero también cristalizaron mi determinación. No solo estaba construyendo una plataforma de software, estaba demostrando que la innovación podía venir de fuentes inesperadas. Cada no se convertía en combustible para trabajar más horas y refinar mi tecnología. Los desafíos técnicos eran inmensos. Estaba intentando construir 3 sistemas diferentes simultáneamente. El motor de IA que analizaría datos de mercado, la interfaz de usuario que haría accesible la información financiera compleja, y la infraestructura de seguridad que protegería millones de dólares en activos de clientes. Algunas noches programaba hasta las 3 de la mañana, luego pasaba las horas restantes solucionando errores que parecían imposibles de resolver. El dinero era una fuente constante de ansiedad. Calculaba cada gasto hasta el último dólar. Los fideos instantáneos no eran solo comida barata, eran una elección estratégica que me permitía asignar más recursos al desarrollo de software. Cancelé mi membresía del gimnasio. Dejé de comprar café fuera y usaba los mismos 3 atuendos profesionales para cada reunión con clientes. Mi punto más bajo llegó 8 meses después de fundar Solstice, cuando mis ahorros se redujeron a $3,000 y aún no tenía clientes que pagaran. Recuerdo sentarme en el suelo de mi apartamento, rodeada de impresiones de código y proyecciones financieras, considerando seriamente si debía abandonar todo y buscar otro trabajo corporativo. Esa misma semana, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Tomás Rivera, un ejecutivo tecnológico al que había presentado mi propuesta meses antes, enfrentaba una decisión financiera importante. Su startup estaba a punto de salir a bolsa y necesitaba una gestión de patrimonio sofisticada para su ganancia de 15 millones. Su asesor actual había recomendado un enfoque conservador que habría generado retornos modestos, pero mi análisis mostró una oportunidad completamente diferente. Usando mi plataforma de IA, demostré cómo una diversificación estratégica en mercados emergentes podía potencialmente duplicar sus retornos mientras reducía el riesgo. La presentación tomó 3 horas, durante las cuales Tomás hizo preguntas cada vez más complejas sobre mis algoritmos y predicciones de mercado. A diferencia de los capitalistas de riesgo que habían desestimado mi tecnología, Tomás entendió exactamente lo que había construido. «Valeria», dijo al final de nuestra reunión, «no me importa tu edad ni tu experiencia. Esta plataforma es el análisis financiero más sofisticado que he visto. Quiero que gestiones toda mi cartera.
Ese primer contrato de 15 millones salvó a Solstice Financial Solutions. Más importante aún, validó todo lo que había creído sobre el futuro de la gestión de patrimonio. La confianza de Tomás me permitió probar que mi tecnología funcionaba en condiciones del mundo real, generando retornos que superaban todos los puntos de referencia. La noticia comenzó a extenderse por la red cerrada de emprendedores exitosos de Silicon Valley. Tomás me recomendó a otros 2 ejecutivos que buscaban una gestión financiera innovadora. Cada nuevo cliente traía carteras más grandes y desafíos más complejos que impulsaban mi tecnología a evolucionar rápidamente. Al final de mi primer año, estaba gestionando 50 millones en activos de clientes y finalmente me pagaba un salario modesto. El apartamento en Denver se estaba quedando pequeño, ya que contraté a mi primera empleada, una brillante científica de datos llamada Laura Torres, que creía lo suficiente en mi visión como para dejar su trabajo estable en Microsoft. El gran avance que establecería a Solstice como un actor importante llegó durante la volatilidad del mercado de principios de 2016. Los gestores de patrimonio tradicionales observaban impotentes mientras las carteras de sus clientes perdían millones durante la caída inesperada. Mi sistema de IA, sin embargo, había detectado cambios sutiles en el comportamiento del mercado semanas antes del colapso. Mientras otras firmas se apresuraban a minimizar las pérdidas, mi plataforma había movido automáticamente las carteras de los clientes hacia posiciones defensivas e inversiones alternativas. No solo mis clientes evitaron las pérdidas devastadoras que afectaron a la mayoría de los inversores, sino que muchos realmente ganaron dinero durante uno de los periodos más turbulentos en la historia financiera reciente. Los resultados fueron imposibles de ignorar. La cartera de Tomás Rivera ganó un 12% durante un trimestre en el que el S&P 500 perdió un 8%. Mis otros clientes vieron un desempeño similar que desafiaba la sabiduría convencional sobre el timing del mercado y la gestión de riesgos. En 6 meses desde ese triunfo en el mercado, tenía 200 millones en activos bajo gestión y una lista de espera de clientes potenciales. Solstice Financial Solutions había pasado de ser una apuesta desesperada a una amenaza legítima para las firmas de gestión de patrimonio establecidas. La prensa financiera comenzó a prestar atención. Forbes publicó un perfil llamándome la reina de los algoritmos de gestión de patrimonio. The Wall Street Journal destacó a Solstice en su serie de innovación FinTech. Bloomberg me invitó a comentar sobre el futuro de la inteligencia artificial en los servicios financieros. Pero la verdadera validación vino de mis clientes mismos. Eran inversores sofisticados que habían visto todo tipo de innovaciones financieras. No les impresionaba la cobertura mediática, ni el reconocimiento de la industria. Les importaban los resultados, y mis resultados hablaban por sí mismos. Para los 30 años, había construido algo que 3 años antes solo existía en mi imaginación. Una plataforma de tecnología financiera que podía superar consistentemente a los analistas humanos mientras hacía que la gestión de patrimonio compleja fuera accesible para clientes que anteriormente habían sido desatendidos por las firmas tradicionales. Solstice Financial Solutions gestionaba más de 800 millones en activos de clientes, y mi participación personal en la empresa valía cientos de millones. Había demostrado que la innovación podía perturbar incluso las industrias más establecidas, que la determinación podía superar los prejuicios institucionales y que a veces los mayores riesgos conducían a las recompensas más extraordinarias. Pero el éxito, como estaba a punto de aprender, traería desafíos que nunca había anticipado, incluidas amenazas de las personas en las que más confiaba. Conocer a Diego Salazar sintió como tropezar con algo raro y genuino en un mundo que se había vuelto cada vez más artificial. Fue en la gala benéfica anual del Hospital Infantil de Denver, un evento al que normalmente asistía más por obligación que por entusiasmo. A medida que crecía el éxito de Solstice, estas funciones sociales se volvieron necesarias para establecer contactos, pero a menudo me encontraba rodeada de personas más interesadas en la evaluación de mi empresa que en una conversación significativa. Esa noche fue diferente. Estaba parada cerca de la exhibición de una subasta silenciosa, examinando una donación de una colección de vinos, cuando alguien a mi lado dijo: «El Cabernet Sauvignon de 2014 es excepcional.
pero me preguntaría por las condiciones de almacenamiento. Las fluctuaciones de temperatura pueden arruinar incluso la mejor añada. La voz pertenecía a un hombre alto, elegantemente vestido, con ojos oscuros e inteligentes y una sonrisa fácil que parecía completamente natural. ¿Eres experto en vinos?, pregunté, genuinamente intrigada por su conocimiento técnico. Banquero de inversiones de día, entusiasta del vino por pasión, respondió, extendiendo su mano. Diego Salazar. Gestiono carteras para clientes de alto patrimonio en Pinnacle Capital, pero colecciono vinos como pasatiempo. Hay algo fascinante en cómo el tiempo y la atención cuidadosa pueden transformar algo bueno en algo extraordinario. Lo que me impactó de inmediato fue que Diego no parecía reconocerme. En esos círculos, mi rostro se había vuelto familiar por las portadas de revistas y conferencias. La gente normalmente se acercaba con agendas predeterminadas, buscando consejos de inversión, oportunidades de asociación o simplemente queriendo asociarse con el éxito de Solstice. Diego simplemente estaba conversando sobre vinos. Pasamos la siguiente hora discutiendo todo, desde las complejidades del terroir de Napa Valley hasta los paralelos entre la apreciación del vino y los mercados financieros. Diego tenía esta notable habilidad para escuchar atentamente, haciendo preguntas de seguimiento que mostraban que estaba procesando y construyendo sobre nuestra conversación, en lugar de esperar su turno para hablar. ¿A qué te dedicas?, preguntó finalmente mientras nos dirigíamos a las mesas del comedor. Dirijo una empresa de tecnología financiera, respondí, subestimando deliberadamente el alcance de Solstice. El fintech es fascinante, dijo Diego, sus ojos iluminándose con interés genuino. La intersección de la tecnología y las finanzas está revolucionando todo. ¿Estás trabajando en algo particularmente innovador? Durante los siguientes 30 minutos, me encontré explicando la plataforma de gestión de patrimonio impulsada por IA de Solstice, con más entusiasmo del que había sentido en meses. Diego hizo preguntas sofisticadas sobre el comercio algorítmico, modelos de evaluación de riesgos y diseño de interfaces para clientes. Sus preguntas demostraban no solo cortesía, sino una comprensión real de conceptos complejos de tecnología financiera. Lo que me sorprendió fue que, durante toda nuestra conversación, Diego nunca preguntó sobre la evaluación de Solstice, mi patrimonio neto, o si estábamos buscando inversionistas. Parecía fascinado por el desafío intelectual de lo que había construido, no por sus implicaciones financieras. Al final de la noche, Diego pidió mi número, y se lo di sin dudarlo, algo que rara vez hacía en estos eventos. Nuestra primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano en Boulder, que Diego eligió específicamente porque era lo suficientemente tranquilo para una conversación genuina. Llegó con una botella de vino de su colección personal y se disculpó por no elegir un lugar más impresionante. Pensé que preferirías una conversación real antes que un ambiente digno de Instagram, dijo con esa misma sonrisa fácil. Tenía toda la razón. Hablamos durante 4 horas sobre todo menos negocios, nuestras infancias, experiencias de viaje, libros que habíamos leído recientemente, preguntas filosóficas sobre el impacto de la tecnología en las relaciones humanas. Diego compartió historias sobre crecer en Miami, su cercana relación con su abuela, quien le había enseñado a apreciar el buen vino, y su lucha por equilibrar su exigente carrera con intereses personales. Cuando finalmente preguntó sobre mi trabajo en detalle, fue con la misma curiosidad genuina que había mostrado por mis pensamientos sobre literatura y viajes. Diego quería entender no solo qué hacía, sino por qué me apasionaba. Escuchó mientras explicaba cómo Solstice estaba democratizando la gestión de patrimonio sofisticada, haciéndola accesible para personas exitosas que habían sido desatendidas por las instituciones financieras tradicionales. No solo estás construyendo un negocio, observó pensativamente. Estás resolviendo un problema que experimentaste personalmente y que sentiste pasión por arreglar. Esa es la base de toda empresa verdaderamente innovadora. Su perspicacia era exactamente correcta, y el hecho de que entendiera esta motivación fundamental significó todo para mí. En los meses siguientes, nuestra relación se desarrolló con un ritmo natural
que se sentía refrescante después de años de citas con hombres que estaban intimidados por mi éxito o interesados transparentemente en aprovecharlo. Diego tenía su propia carrera exitosa, su propia identidad profesional y su propia seguridad financiera. No necesitaba nada de mí, excepto mi compañía y atención. Diego me presentó aspectos de la vida que había descuidado durante la intensa fase de crecimiento de Solstice. Era un cocinero consumado que preparaba cenas elaboradas los fines de semana, mientras explicaba la procedencia de los ingredientes y los maridajes de vinos. Tenía abonos para la Orquesta Sinfónica de Denver y compartía el contexto histórico de las piezas que escuchábamos. Su conocimiento de la historia del arte llevó a visitas a museos donde descubrí que había desarrollado fuertes preferencias estéticas durante años de enfocarme únicamente en métricas de negocio. Lo que más me impresionó fue la inteligencia emocional de Diego. Entendía cuándo necesitaba trabajar hasta tarde en asuntos urgentes de clientes sin tomárselo personalmente. Celebraba las victorias de Solstice con entusiasmo genuino y ofrecía apoyo reflexivo durante periodos desafiantes. Cuando estaba estresada por un problema algorítmico particularmente complejo, Diego escuchaba pacientemente mis explicaciones técnicas y hacía preguntas aclaratorias que a menudo me ayudaban a pensar en soluciones. 6 meses después de nuestra relación, Diego sugirió que pasáramos un fin de semana largo en la cabaña de su familia cerca de Telluride, Colorado. La propiedad había estado en su familia durante 3 generaciones. Un refugio rústico pero elegante, donde su abuela le había enseñado a apreciar tanto la soledad como la compañía íntima. Caminábamos por senderos montañosos durante el día y pasábamos las noches junto a la chimenea, compartiendo historias sobre nuestros sueños para el futuro. Fue durante ese fin de semana que Diego me dijo que se estaba enamorando de mí, no de la CEO de Solstice, no de mi éxito financiero, sino de Valeria, la mujer que se emocionaba con la elegancia algorítmica, que tenía opiniones firmes sobre el vino y la literatura, que era simultáneamente ambiciosa y reflexiva. He salido con mujeres exitosas antes, dijo mientras veíamos la puesta de sol sobre las montañas, pero nunca he conocido a alguien que estuviera tan cómoda siendo brillante y vulnerable a la vez. Has construido algo extraordinario profesionalmente, pero no has permitido que ese éxito te haga temer a una conexión auténtica. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Durante años, había temido que mi intensidad profesional pudiera hacerme incompatible con una relación romántica genuina. Diego demostró que esa suposición estaba equivocada. Cuando Diego me propuso matrimonio 18 meses después, lo hizo en la misma gala benéfica de Denver donde nos conocimos. Había trabajado con los organizadores del evento para arreglar un momento privado en las laderas nevadas durante la puesta de sol. El anillo era de su abuela, un diseño vintage elegante que reflejaba su aprecio por la tradición significativa en lugar de la ostentación. Valeria, dijo, su voz llena de emoción. Me has mostrado que el amor y la ambición no son fuerzas opuestas. Pueden potenciarse mutuamente cuando 2 personas realmente entienden y apoyan lo que la otra está construyendo. Quiero construir una vida contigo que honre tanto tus sueños como los nuestros juntos. Dije que sí sin dudar, sabiendo que había encontrado a alguien que valoraba tanto mis logros profesionales como mi autenticidad personal. Nuestra boda, celebrada en una finca privada en el Valle de Napa, fue íntima y elegante. Diego insistió en mantener la lista de invitados pequeña. Solo familia inmediata y amigos más cercanos. Esto es sobre nosotros, dijo durante la planificación. No sobre hacer contactos o impresionar a los clientes. Quiero que nuestra boda refleje la conexión genuina que hemos construido. Los primeros años de nuestro matrimonio parecían validar todas las esperanzas que tenía sobre encontrar una verdadera sociedad. Diego y yo desarrollamos rutinas que honraban tanto nuestras exigentes carreras como nuestro compromiso mutuo. Comenzábamos cada día con un café juntos, compartiendo lo más destacado de nuestros horarios y ofreciendo apoyo para los desafíos anticipados. Las noches se convirtieron en un tiempo sagrado cuando cocinábamos juntos, desconectándonos de nuestros teléfonos y enfocándonos en una conversación genuina. Diego mostraba una comprensión notable sobre las demandas de Solstice. Cuando surgían emergencias de clientes que requerían trabajo los fines de semana
o sesiones de resolución de problemas hasta altas horas de la noche, él me traía la cena y hacía preguntas reflexivas sobre los desafíos que enfrentaba. Su apoyo parecía genuino, no obligatorio, nacido de un interés auténtico en mi trabajo en lugar de una mera obligación conyugal. En retrospectiva, me di cuenta de que las preguntas de Diego sobre mi negocio eran más detalladas y frecuentes de lo que inicialmente había reconocido. En ese momento, interpreté su curiosidad como evidencia de su compromiso genuino con mi vida profesional. Preguntaba sobre nuevas adquisiciones de clientes, desarrollos tecnológicos y planificación estratégica con lo que parecía un interés de apoyo. ¿Cómo decides qué nuevos mercados explorar?, preguntaba durante nuestras conversaciones vespertinas. ¿Qué criterios usas para evaluar oportunidades de asociación potenciales? ¿Cómo proteges la propiedad intelectual de Solstice cuando trabajas con instituciones financieras más grandes? Sus preguntas eran sofisticadas y demostraban una comprensión impresionante de la estrategia empresarial. Apreciaba tener a alguien que pudiera interactuar con la complejidad de lo que estaba construyendo en lugar de ofrecer un aliento genérico. Diego también mostró un gran interés en nuestra planificación financiera personal. Sugirió que trabajáramos con abogados de planificación patrimonial para asegurar que nuestros activos estuvieran estructurados de manera eficiente para los impuestos y la seguridad futura. Recomendó estrategias de gestión de patrimonio que optimizarían nuestros recursos combinados mientras protegían el potencial de crecimiento de Solstice y nuestra independencia financiera personal. Deberíamos ser estratégicos sobre cómo estructuramos nuestras finanzas, decía Diego. Has construido algo increíble y queremos asegurarnos de que esté protegido y optimizado para el crecimiento a largo plazo. Sus consejos parecían prudentes y afectuosos, reflejando su experiencia profesional en gestión de patrimonio y su inversión personal en nuestro futuro compartido. Mirando hacia atrás, ahora veo patrones que deberían haberme preocupado. Pero en ese momento, el comportamiento de Diego parecía evidencia de un compañero de apoyo que estaba genuinamente invertido en mi éxito y en la base de nuestra relación. El cambio en nuestro matrimonio fue tan gradual que inicialmente lo atribuí a la evolución natural de cualquier relación a largo plazo. Después de 4 años de lo que consideraba felicidad matrimonial, Diego comenzó a mostrar cambios sutiles en su comportamiento que racionalicé como estrés relacionado con su carrera o los ajustes normales que hacen las parejas a medida que maduran juntas. Solstice Financial Solutions había alcanzado una fase crítica de crecimiento, gestionando más de 3.2 mil millones en activos de clientes, con planes de expansión a mercados europeos. Las demandas sobre mi tiempo se habían intensificado significativamente, requiriendo viajes frecuentes para reuniones con clientes, sesiones de cumplimiento normativo y asociaciones estratégicas con instituciones financieras internacionales. Diego, mientras tanto, había sido ascendido a director gerente senior en Pinnacle Capital, supervisando su división de clientes de ultra alto patrimonio. Durante nuestras cenas, indagaba sobre detalles específicos de las estrategias de adquisición de clientes, el desarrollo de algoritmos propietarios y las estructuras de financiación de expansión. Sus preguntas parecían más una recolección de inteligencia empresarial que un interés conyugal. La expansión europea suena compleja, decía casualmente, mientras compartíamos vino en nuestra terraza. ¿Cómo estás estructurando el cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones? ¿Qué hay de la protección de la propiedad intelectual cuando licencias tecnología a socios internacionales? En ese momento, apreciaba tener un compañero que pudiera interactuar con los desafíos sofisticados de Solstice. El trasfondo de Diego en banca de inversiones proporcionaba una perspectiva valiosa sobre las decisiones estratégicas que estaba considerando. Sus preguntas parecían de apoyo, incluso perspicaces. Más preocupante fue la evolución de la actitud de Diego hacia nuestras finanzas personales. Sugirió que reestructuráramos la asignación de activos para optimizar la eficiencia fiscal, recomendando instrumentos financieros que proporcionarían mayor liquidez y flexibilidad. Estas conversaciones siempre se centraban en proteger y maximizar nuestra riqueza combinada, enmarcadas como una planificación financiera prudente para nuestro futuro juntos. Valeria, has construido algo extraordinario, decía Diego durante estas discusiones. Deberíamos asegurarnos de que nuestra estructura financiera personal
refleje la sofisticación de tu éxito empresarial. La planificación patrimonial, la protección de activos, la diversificación internacional. Estos no son solo detalles técnicos, son elementos fundamentales para la preservación de la riqueza a largo plazo. Sus recomendaciones tenían sentido lógico, y confiaba en su experiencia profesional. Diego organizó reuniones con abogados de planificación patrimonial, especialistas en impuestos y asesores de gestión de patrimonio, que presentaron opciones de reestructuración complejas, pero aparentemente beneficiosas. Firmé documentos que Diego me aseguró que optimizarían nuestra posición financiera mientras protegían el crecimiento continuo de Solstice. La distancia emocional comenzó a manifestarse de maneras más pequeñas y personales. Diego se volvió menos afectuoso físicamente, menos interesado en nuestros pasatiempos compartidos, menos comprometido durante conversaciones que no estaban relacionadas con negocios o planificación financiera. Nuestras rutinas vespertinas, antes llenas de discusiones íntimas sobre libros, sueños de viaje y preguntas filosóficas, se enfocaban cada vez más en coordinación logística y actualizaciones profesionales. «Diego, ¿estamos bien?», pregunté una noche después de que pasó toda nuestra cena revisando correos electrónicos y respondiendo mensajes de texto. «Por supuesto que estamos bien», respondió sin levantar la vista de su dispositivo. «Solo estoy manejando algunas situaciones complejas de clientes que requieren atención inmediata. La reestructuración de la cartera de los Vanderbilt está ocurriendo esta semana, y los requisitos regulatorios de Singapur son más complicados de lo que anticipamos». Sus explicaciones siempre sonaban razonables, respaldadas por detalles específicos que demostraban demandas profesionales genuinas. Quería creer que nuestra distancia emocional era temporal, una consecuencia natural de dos personas ambiciosas, navegando fases profesionales desafiantes simultáneamente. La verdadera señal de advertencia debería haber sido el repentino interés de Diego en los protocolos de recuperación de desastres y planificación de sucesión de Solstice. Comenzó a hacer preguntas detalladas sobre qué pasaría con la empresa si yo no pudiera cumplir con mis responsabilidades como CEO debido a enfermedad, accidente u otras circunstancias imprevistas. «Es solo una buena práctica empresarial», explicó Diego cuando cuestioné su enfoque en estos escenarios. «Toda empresa exitosa necesita una planificación robusta de continuidad. ¿Qué pasaría si te ocurriera algo? ¿Cómo continuarían las operaciones de Solstice? ¿Quién tiene la autoridad para tomar decisiones críticas? ¿Cómo están protegidos tus derechos de propiedad intelectual?». Estas conversaciones me incomodaban, pero Diego las enmarcaba como evidencia de su cuidado tanto por mi bienestar personal como por la estabilidad a largo plazo de Solstice. «Te amo demasiado como para dejarte construir algo tan valioso sin la protección adecuada», decía Diego. «Estos son los tipos de salvaguardas que los ejecutivos responsables implementan, especialmente cuando tienen responsabilidades tanto personales como fiduciarias que considerar». Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Diego estaba recolectando metódicamente inteligencia sobre las vulnerabilidades de Solstice, mientras se posicionaba para beneficiarse de cualquier escenario donde mi liderazgo pudiera estar comprometido. Pero en ese momento, sus preocupaciones parecían evidencia de un esposo devoto que estaba pensando estratégicamente en nuestro futuro compartido. La crisis que expondría la verdadera naturaleza de nuestra relación llegó inesperadamente durante el periodo más exigente de Solstice. Estábamos finalizando nuestra expansión europea, negociando asociaciones con 3 instituciones financieras importantes y lanzando una innovadora plataforma de gestión de patrimonio en criptomonedas que había atraído atención internacional. Había estado trabajando 16 horas al día durante 3 semanas consecutivas, manejando negociaciones regulatorias complejas, mientras supervisaba el desarrollo técnico de nuevas capacidades de comercio algorítmico. El estrés era enorme, pero me sentía energizada por la trayectoria de crecimiento de Solstice y las soluciones innovadoras que estábamos llevando al mercado. El martes por la mañana, estaba presentando los resultados de rendimiento trimestrales de Solstice a nuestra junta directiva cuando experimenté lo que inicialmente pensé que era un mareo relacionado con la fatiga. La sala de conferencias parecía inclinarse ligeramente, y tenía dificultades para enfocarme en las proyecciones financieras mostradas en la pantalla. «Valeria, ¿te sientes bien?»,
preguntó Laura Torres, la directora de tecnología de Solstice y una de mis colegas más confiables. Solo estoy cansada, respondí, intentando continuar con la presentación. Hemos estado trabajando duro en la integración europea y creo que necesito más sueño. Pero 30 minutos después, durante una discusión detallada sobre el cumplimiento normativo de criptomonedas, sentí un dolor punzante detrás de mi ojo izquierdo que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El dolor era tan intenso que tuve que agarrarme a la mesa de conferencias para mantenerme en pie. Algo está mal, logré decir antes de que la sala comenzara a girar violentamente. Lo siguiente que recuerdo claramente fue despertar en la sala de emergencias del Centro Médico de la Universidad de Colorado, con Diego sosteniendo mi mano y luciendo apropiadamente preocupado. La doctora Patricia Gómez, la neuróloga de turno, explicó que había sufrido una migraña severa desencadenada por una combinación de estrés, privación de sueño y lo que parecía ser una irregularidad vascular menor que requería monitoreo inmediato. Señora Salazar, dijo la doctora Gómez, ha estado exigiendo a su cuerpo más allá de sus límites. El episodio neurológico que experimentó fue la forma en que su cerebro exigió descanso y atención médica inmediata. Necesitamos mantenerla aquí para observación y realizar pruebas exhaustivas para descartar condiciones subyacentes más serias. El diagnóstico fue tanto un alivio como un terror. Alivio porque no había sufrido un derrame cerebral ni un tumor cerebral, pero terror porque la fase de expansión más crítica de Solstice continuaría sin mi supervisión directa. El momento no podía ser peor. Las aprobaciones regulatorias europeas estaban pendientes, había reuniones importantes con clientes programadas, y el lanzamiento de la plataforma de criptomonedas requería decisiones técnicas diarias que solo yo entendía completamente. ¿Cuánto tiempo necesitaré estar aquí?, pregunté a la doctora Gómez. Mínimo 48 horas para observación y pruebas, potencialmente más si descubrimos problemas neurológicos subyacentes que requieran tratamiento. Diego inmediatamente se posicionó como mi defensor y el tomador de decisiones interino de Solstice. Aseguró a la doctora Gómez que manejaría todas las comunicaciones comerciales y se aseguraría de que tuviera descanso completo durante mi periodo de recuperación. No te preocupes por Solstice, me dijo Diego mientras me trasladaban a una habitación privada. Coordinaré con Laura y el equipo ejecutivo para asegurarme de que todo continúe sin problemas. Tu único trabajo es enfocarte en mejorar. Su preocupación parecía genuina y protectora. Diego organizó flores, contactó a mis padres en Albuquerque y manejó la corriente de buenos deseos de los empleados y clientes de Solstice. Respondió llamadas telefónicas de socios comerciales y aseguró a todos que mi condición era temporal y que las operaciones de Solstice continuarían sin interrupciones. Lo que no me di cuenta en ese momento era que Diego estaba usando mi crisis médica como una oportunidad para posicionarse como líder temporal de Solstice mientras recopilaba información que sería crucial para planes que yo desconocía. Durante los siguientes 3 días, mientras estaba confinada en una cama de hospital, sometida a pruebas neurológicas y recibiendo tratamiento para síntomas relacionados con el estrés severo, Diego esencialmente tomó el control de las comunicaciones comerciales de Solstice. Aseguró a los clientes que los servicios de Solstice continuarían sin interrupciones, coordinó con nuestro equipo legal en los detalles de la expansión europea y se representó a sí mismo como mi representante autorizado en todos los asuntos comerciales. Diego ha sido increíble, le dije a Laura cuando me visitó el segundo día. No sé cómo manejaría esta crisis sin su apoyo. Laura asintió cortésmente, pero noté una ligera vacilación en su expresión que atribuía su preocupación natural por mi salud en lugar de cualquier reserva sobre el liderazgo temporal de Diego. Para cuando me dieron de alta con instrucciones estrictas de limitar mi horario de trabajo y evitar situaciones de alto estrés durante al menos 2 semanas, Diego se había insertado en los procesos de toma de decisiones de Solstice de maneras que parecían protectoras y de apoyo, pero que en realidad lo posicionaban para acceder a información que no tenía ningún negocio legítimo conociendo. La mujer que salió del centro médico de la Universidad de Colorado estaba físicamente recuperada, pero profesionalmente vulnerable, de maneras que no entendería hasta que fuera casi demasiado tarde.
Mi recuperación en casa debía ser un periodo de descanso y un retorno gradual a las actividades normales. La doctora Gómez había sido clara sobre evitar el estrés y limitar mis responsabilidades laborales durante al menos 2 semanas. Diego había transformado nuestra casa en Austin en lo que parecía un retiro médico de lujo, organizando un chef privado, limpieza diaria e incluso un terapeuta de masajes para ayudar con la tensión muscular relacionada con el estrés. Tu único trabajo es recuperarte completamente, decía Diego cada mañana antes de salir hacia su oficina en Denver. Solstice está en excelentes manos con Laura y el equipo ejecutivo. Estoy coordinando todo para que no tengas que preocuparte por un solo detalle comercial. Durante la primera semana, genuinamente aprecié el enfoque protector de Diego. La medicación para mis síntomas neurológicos me hacía sentir somnolienta y desenfocada, así que pasaba la mayoría de los días leyendo, dando paseos suaves por nuestros jardines y poniéndome al día con el descanso que había descuidado durante meses. Diego regresaba cada noche con actualizaciones sobre las operaciones de Solstice, siempre enfatizando que todo estaba procediendo sin problemas y que mi ausencia estaba siendo gestionada de manera impecable. Pero a medida que mis síntomas físicos mejoraban y mi claridad mental regresaba, comencé a sentirme inquieta por estar completamente desconectada de Solstice durante una fase de expansión tan crítica. Las aprobaciones regulatorias europeas aún estaban pendientes, y sabía que varias decisiones técnicas complejas requerirían mi aporte directo. Creo que estoy lista para empezar a revisar algunos informes básicos, le dije a Diego durante nuestra segunda semana. Nada estresante, solo mantenerme informada sobre nuestro progreso. Absolutamente no, respondió Diego con firmeza. La doctora Gómez fue muy específica sobre evitar el estrés relacionado con el trabajo. Solstice ha sobrevivido y prosperado durante 8 años porque construiste un equipo ejecutivo excelente. Confía en ellos para manejar las cosas por unos días más. Su insistencia parecía cariñosa, pero algo en su tono se sentía controlador en lugar de protector. Por primera vez desde mi hospitalización, me pregunté si Diego estaba siendo excesivamente cauteloso con mi recuperación, o si tenía otras razones para querer que estuviera desconectada de las operaciones diarias de Solstice. Esa sospecha cristalizó en preocupación cuando Carla Méndez, mi asistente de confianza desde hace mucho tiempo y una de mis empleadas más leales, me llamó directamente a mi teléfono personal un viernes por la tarde. «Valeria, lamento molestarte durante tu recuperación», dijo Carla, su voz cargada de una tensión inusual. «Pero están ocurriendo algunas cosas en Solstice que creo que deberías saber». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, inmediatamente alerta a pesar de los efectos persistentes de mi medicación. Diego ha estado viniendo a la oficina casi a diario, reuniéndose con los jefes de departamento y pidiendo información detallada sobre las carteras de clientes, algoritmos propietarios y nuestra financiación de expansión. Se está presentando como tu representante autorizado, pero algunas de estas solicitudes van más allá de la coordinación normal. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras Carla continuaba. Ayer me pidió que preparara un informe exhaustivo sobre los activos de propiedad intelectual de Solstice, incluidas estimaciones de valoración y acuerdos de licencias. Cuando sugerí que esperáramos tu aprobación, dijo que tú habías solicitado específicamente esta información para fines de planificación patrimonial. Nunca había solicitado tal informe. Y Diego nunca había mencionado una planificación patrimonial que requiriera valoraciones detalladas de propiedad intelectual. Más preocupante fue darme cuenta de que Diego estaba accediendo a información comercial confidencial que no tenía ninguna razón legítima para necesitar. Carla, quiero que seas muy cuidadosa con la información que compartes con Diego de ahora en adelante, dije, tratando de mantener mi voz calma a pesar de mi creciente alarma. No discutas esta conversación con nadie más, pero por favor documenta exactamente lo que ha estado solicitando. Después de colgar con Carla, me senté en nuestra oficina en casa, mirando la computadora que apenas había tocado desde que regresé del hospital. Algo estaba ocurriendo en Solstice que Diego no me estaba contando, y su insistencia en mantenerme completamente desconectada de las operaciones comerciales de repente parecía sospechosa en lugar de protectora. Esa noche,
Cuando Diego regresó a casa con sus habituales informes alegres sobre las operaciones fluidas de Solstice y mi progreso de recuperación, decidí probar mis crecientes sospechas. Hablé con Carla hoy, dije casualmente durante la cena. Mencionó que has estado pasando mucho tiempo en las oficinas de Solstice. La expresión de Diego permaneció cuidadosamente neutral, pero noté una breve vacilación antes de que respondiera. He estado coordinando con el equipo ejecutivo para asegurarme de que todas las decisiones críticas se manejen adecuadamente. Has construido una operación tan sofisticada que requiere comunicación constante para mantener tus estándares. Ella dijo que has estado pidiendo información detallada sobre nuestros activos de propiedad intelectual. ¿Requisitos de planificación patrimonial?, pregunté. Diego respondió suavemente. Recuerda nuestras discusiones sobre optimizar nuestras estrategias de protección de activos. Los abogados necesitan documentación exhaustiva del valor y la estructura de Solstice para completar las recomendaciones que discutimos. Su explicación sonaba razonable, pero algo en su tono se sentía ensayado, como si hubiera preparado respuestas para las preguntas que anticipaba que podría hacer. A la mañana siguiente, Diego salió temprano para lo que describió como reuniones importantes con clientes en Denver. Tan pronto como su auto desapareció por nuestro camino, abrí mi laptop y me conecté a los sistemas internos de Solstice por primera vez desde mi hospitalización. Lo que descubrí hizo que mis manos temblaran con una mezcla de rabia y incredulidad. Diego había estado utilizando su acceso temporal a las operaciones de Solstice para recopilar sistemáticamente inteligencia sobre nuestra información comercial más sensible. Los registros de la computadora mostraban que había accedido a bases de datos de clientes, descargado documentación de algoritmos propietarios y revisado proyecciones financieras confidenciales que estaban restringidas solo a ejecutivos de nivel C. Más inquietante aún eran los hilos de correo electrónico entre Diego y varias personas que no reconocía, discutiendo plazos de valoración de activos y requisitos de documentación para procedimientos de disolución. El lenguaje era codificado, pero las implicaciones estaban volviéndose aterradoramente claras. Llamé a Carla de inmediato. Necesito que vengas a la casa ahora mismo, dije. Trae toda la documentación sobre las solicitudes de Diego y no le digas a nadie a dónde vas. Carla llegó en 40 minutos, cargando una carpeta gruesa de correos electrónicos impresos y notas de reuniones. Mientras nos sentábamos en mi oficina en casa revisando la evidencia, el alcance de la decepción de Diego se volvió innegable. Ha estado reuniéndose con abogados de divorcio, dijo Carla en voz baja, mostrándome un hilo de correo electrónico que había descubierto por accidente. Estaba buscando archivos que él había solicitado cuando vi correspondencia con Sterling & Associates. Se especializan en casos de divorcio de alto patrimonio. La cadena de correos electrónicos que Carla había impreso era devastadora. Diego había estado trabajando con abogados de divorcio durante al menos 3 meses, proporcionándoles información detallada sobre el valor de Solstice, mis activos personales y posibles vulnerabilidades en la estructura de nuestra propiedad matrimonial. Un correo electrónico del socio principal de la firma decía: basado en la documentación financiera que has proporcionado, estimamos el valor del patrimonio matrimonial en aproximadamente 847 millones. El desafío será establecer tus contribuciones al crecimiento de Solstice durante el período del matrimonio. Continúa recopilando evidencia de tu participación en decisiones estratégicas y actividades de desarrollo empresarial. Otro correo, enviado solo 2 días después de mi hospitalización, contenía la respuesta de Diego. La situación médica proporciona una excelente oportunidad para documentar mi papel esencial en las operaciones de Solstice. Me estoy posicionando como tomador de decisiones interino para establecer un precedente de mis contribuciones operativas. El cronograma para presentar la solicitud debe ser después de la finalización de la expansión europea para maximizar la valoración de los activos. Leí los correos electrónicos 3 veces, incapaz de procesar la naturaleza calculada de la traición de Diego. No solo estaba planeando divorciarse de mí, sino que estaba usando mi crisis médica como una oportunidad para construir su caso, para reclamar la mitad de Solstice Financial Solutions, la empresa que había construido desde cero antes de conocerlo. Pero la peor revelación aún estaba por venir.
Oculta en una cadena de correos electrónicos separada estaba la correspondencia entre Diego y alguien llamada Sofía Logant, una ejecutiva de gestión de patrimonio de una firma competidora en Londres. «Querida», había escrito Diego a Sofía, «el cronograma está acelerándose perfectamente. La hospitalización de Valeria me proporcionó el acceso que necesitaba para documentar la estructura operativa completa de Solstice. Una vez que el divorcio se finalice y asegure mi participación en la empresa, podemos avanzar con nuestros planes para Pinnacle Global Partners». La respuesta de Sofía fue igualmente devastadora. «No puedo esperar a verte el próximo mes en Londres. Los contactos de banca privada que he cultivado serán clientes perfectos para nuestra nueva empresa. Los algoritmos propietarios de Solstice nos darán una ventaja competitiva significativa una vez que tengas acceso legal a la propiedad intelectual». La traición era completa y calculada. Diego no solo estaba planeando divorciarse de mí y reclamar la mitad de mi empresa. Estaba planeando robar la tecnología de Solstice y comenzar una firma competidora con su amante, utilizando mis innovaciones como la base para su nuevo negocio. Me senté inmóvil en mi silla de oficina, mirando los correos electrónicos que habían destruido todas las suposiciones que tenía sobre mi matrimonio, mi esposo y mi seguridad. El hombre en el que había confiado con mi corazón, mi hogar y mi negocio, había estado planeando sistemáticamente destruir todo lo que había construido mientras fingía preocuparse por mi recuperación. El dolor físico de mi condición neurológica no era nada comparado con la devastación psicológica de entender que mi esposo había sido mi enemigo durante meses, posiblemente años, mientras yo creía que estábamos construyendo una vida juntos. Carla se sentó en silencio a mi lado mientras procesaba el alcance completo de la decepción. Finalmente, habló las palabras que cristalizaron mi determinación. «Valeria, ¿qué vas a hacer?» Levanté la vista de los correos electrónicos, sintiendo que algo frío y enfocado se asentaba sobre mí. La esposa devastada estaba desapareciendo, reemplazada por la pensadora estratégica que había construido Solstice Financial Solutions desde una inversión de 40,000 LOS hasta un imperio de $1,000 millones. «Voy a proteger todo lo que he construido», dije en voz baja. Diego cometió el error de pensar que porque lo amaba, soy débil. Está a punto de descubrir cuán equivocado está. La mujer que había confiado completamente se había ido para siempre. En su lugar estaba alguien que entendía que las mayores amenazas a menudo vienen de aquellos más cercanos a nosotros, y que la supervivencia a veces requiere volverse más implacable que aquellos que buscan destruirnos. Diego había planeado cuidadosamente, pero había subestimado la inteligencia y la determinación de la mujer a la que estaba traicionando. Su esquema cuidadosamente construido estaba a punto de encontrar una mente estratégica más sofisticada de lo que había anticipado. La transformación de esposa devastada a guerrera estratégica ocurrió más rápido de lo que había pensado posible. En cuestión de horas después de descubrir la traición de Diego, la misma mente analítica que había construido Solstice Financial Solutions ahora estaba enfocada en un tipo diferente de problema: cómo proteger todo lo que había creado de alguien que tenía conocimiento íntimo, tanto de mis vulnerabilidades comerciales como personales. Pasé esa primera noche después del descubrimiento en un estado de planificación metódica y fría. Mientras Diego dormía pacíficamente a mi lado, completamente inconsciente de que su esquema había sido expuesto, yo permanecía despierta, catalogando cada pieza de información que había accedido, cada documento que había revisado y cada ventaja estratégica que creía poseer. Para las 3 de la mañana había identificado los 3 elementos críticos de mi contraestrategia: velocidad, secreto y precisión legal. El plan de Diego dependía de la suposición de que yo permanecería ignorante de sus intenciones hasta que estuviera listo para atacar. Esa ventaja ahora era mía. A la mañana siguiente, mantuve mi papel como la paciente en recuperación, aceptando el beso de despedida de Diego y sus alegres garantías sobre la gestión de las operaciones de Solstice durante mi ausencia continua. En el momento en que su auto salió de nuestro camino, hice la primera de varias llamadas que determinarían el resultado de esta guerra. «Tomás, necesito verte inmediatamente», le dije a Tomás Rivera, quien se había convertido no solo en el primer cliente importante de Solstice, sino en uno de mis asesores más confiables.
¿Puedes venir a mi casa esta mañana? Es urgente y necesito absoluta discreción. Tomás llegó en 90 minutos, su expresión pasando de preocupación a determinación sombría mientras le presentaba la evidencia de la traición de Diego. Como emprendedor exitoso que había navegado sus propios desafíos corporativos, Tomás entendió de inmediato tanto la devastación personal como las implicaciones comerciales. Esto es espionaje corporativo además de fraude matrimonial, dijo Tomás después de revisar la evidencia de los correos electrónicos. Diego no solo está planeando divorciarse de ti, está planeando robar la propiedad intelectual de Solstice y competir contra ti usando tus propias innovaciones. Lo sé, respondí. Por eso necesito tu ayuda para armar un equipo que pueda moverse más rápido que su estrategia legal. Las conexiones de Tomás en la red profesional del área de la Bahía resultaron invaluables. En cuestión de horas, organizó reuniones discretas con 3 personas cuya experiencia sería crucial para proteger a Solstice. Adriana Morales, una abogada de divorcios que se especializaba en casos de alto patrimonio que involucraban a fundadores de empresas. Javier Ortiz, un experto en seguridad corporativa que había ayudado a varias empresas tecnológicas a protegerse contra el robo de propiedad intelectual. Y Elena Vargas, una contadora forense que se especializaba en rastrear activos ocultos y documentar fraudes financieros. Para la noche, mi mesa de cocina se había transformado en una sala de guerra, donde 4 de las mentes más estratégicas que conocía trabajaban para desmantelar el plan cuidadosamente construido de Diego. El análisis de Adriana fue tanto tranquilizador como aleccionador. Texas es un estado de propiedad comunitaria, lo que presenta desafíos, pero la estructura de Solstice nos da ventajas significativas. La empresa estaba completamente establecida y era rentable antes de tu matrimonio, y has mantenido una clara separación entre los activos matrimoniales y los comerciales. La mayor vulnerabilidad de Diego es que no tiene un reclamo legítimo sobre la propiedad intelectual que precede a tu relación. ¿Qué pasa con su argumento de que contribuyó al crecimiento de Solstice durante el matrimonio?, pregunté. Necesitamos ser quirúrgicos en nuestra documentación, respondió Adriana. Debemos probar que la expansión de Solstice fue impulsada por tus innovaciones técnicas y decisiones comerciales, no por ninguna contribución de Diego. ¿Alguna vez ha ocupado un puesto oficial en la empresa? ¿Ha sido incluido en patentes? ¿Ha participado en reuniones de la junta? Nunca, dije con firmeza. Fui muy deliberada en mantener nuestras vidas profesionales separadas. La evaluación de seguridad de Javier Ortiz fue más preocupante. Diego ha accedido a suficiente información confidencial para potencialmente realizar ingeniería inversa de algunas de las ventajas competitivas de Solstice. Si está planeando iniciar una firma competidora con esta persona, Sofía, podrían lanzarse con conocimiento interno que te tomó años desarrollar. ¿Podemos probar que accedió a esta información de manera inapropiada? Absolutamente, dijo Javier. Cada inicio de sesión, cada descarga de archivos, cada acceso a correos electrónicos está registrado en los sistemas de Solstice. Puedo generar un rastro de auditoría exhaustivo que documente exactamente qué información confidencial accedió Diego y cuándo. Esta evidencia será crucial tanto para los procedimientos de divorcio como para cualquier posible cargo criminal por espionaje corporativo. El análisis financiero de Elena Vargas reveló las noticias más alentadoras. La estrategia de Diego depende de establecer que el valor actual de Solstice representa propiedad matrimonial sujeta a división, pero tu estructura de activos es más sofisticada de lo que aparentemente se da cuenta. La compañía holding de propiedad intelectual que estableciste en Delaware ha permanecido completamente separada de cualquier activo matrimonial. La filial de licencia suiza que creaste para las operaciones europeas no tiene conexión con tus finanzas personales. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que el imperio de 500 millones, que él cree que puede reclamar la mitad, está estructurado de manera que protege el valor central de las reclamaciones de propiedad matrimonial. Puede tener derecho a una parte de ciertos activos adquiridos durante el matrimonio, pero el valor fundamental de Solstice, la tecnología, las relaciones con los clientes, la propiedad intelectual, sigue siendo tuyo. En las siguientes 48 horas, desarrollamos una contraestrategia integral
que se desarrollaría en 3 fases. La fase 1 implicaba asegurar la propiedad intelectual y las relaciones con los clientes de Solstice antes de que Diego pudiera completar su recolección de inteligencia. La fase 2 requería documentar su acceso no autorizado a información confidencial y construir casos tanto civiles como criminales contra él. La fase 3 implicaría la revelación controlada de su traición en el momento en que causaría el máximo daño a su posición mientras proporcionaba la máxima protección para Solstice. Javier Ortiz implementó medidas de seguridad inmediatas que eran invisibles para Diego, pero que evitarían cualquier acceso no autorizado adicional a los sistemas de Solstice. No estamos cambiando nada que lo alerte de nuestra conciencia, explicó Javier, pero estamos registrando cada acción que toma y limitando su acceso a información que podría usarse contra Solstice en el futuro. Adriana Morales comenzó a preparar los documentos de divorcio que darían un vuelco completo a la estrategia de Diego. En lugar de ser servido con su petición cuidadosamente planeada, Diego se encontraría respondiendo a documentos de divorcio que documentaban sus actividades comerciales no autorizadas y exigían un alivio injuntivo inmediato para proteger la información confidencial de Solstice. La clave es el tiempo, enfatizó Adriana. Presentamos primero, con evidencia de su espionaje corporativo, lo que lo pone en una posición defensiva desde el principio. Sus abogados estarán luchando para responder a nuestras acusaciones en lugar de ejecutar su estrategia ofensiva planeada. Elena Vargas trabajó con el equipo financiero de Solstice para crear una auditoría de activos exhaustiva que establecería claramente qué recursos eran propiedad matrimonial y cuáles seguían siendo mis activos separados. Cuando los abogados de Diego exijan descubrimiento financiero, encontrarán que la estructura de Solstice es mucho más sofisticada de lo que indicaba su investigación preliminar, explicó Elena. Esto los obligará a recalcular completamente su estrategia. Quizás lo más importante, identificamos la vulnerabilidad crítica de Diego, su relación con Sofía Laurent y su empresa competidora planeada, Pinnacle Global Partners. La evidencia de los correos electrónicos mostraba que Diego estaba compartiendo información confidencial de Solstice con alguien fuera de los Estados Unidos, lo que elevaba sus acciones de conducta matrimonial inapropiada a posible espionaje corporativo internacional. Esto nos da una ventaja que Diego no sabe que tenemos, señaló Adriana. Si presiona demasiado en reclamar los activos de Solstice, podemos exponer sus planes para robar propiedad intelectual para una firma competidora. El daño reputacional solo destruiría su carrera en la banca de inversiones. Para el final de nuestro fin de semana de planificación, sentí un sentido de control que no había experimentado desde que descubrí la traición de Diego. El equipo que habíamos reunido entendía tanto las dimensiones personales como profesionales de lo que Diego estaba intentando, y nuestra contraestrategia abordaba cada elemento de su plan mientras creaba nuevas vulnerabilidades que no había anticipado. Valeria, dijo Tomás mientras concluía nuestra sesión final de planificación. Diego cometió un error fundamental de juicio. Asumió que porque confiabas en él personalmente, serías ingenua respecto a protegerte profesionalmente. Está a punto de descubrir que el pensamiento estratégico que construyó Solstice es más que capaz de defenderlo. El elemento más crucial de nuestra estrategia era mantener un secreto absoluto. Mientras Diego completaba su recolección de inteligencia, necesitábamos que se sintiera confiado en el progreso de su plan mientras desmantelábamos sistemáticamente sus ventajas y construíamos nuestras propias capacidades ofensivas. Durante la semana siguiente, continué desempeñando el papel de paciente en recuperación, mientras nuestro equipo trabajaba detrás de escena para implementar cada fase de la contraestrategia. Diego permanecía alegremente confiado en su control sobre las operaciones de Solstice, proporcionándome actualizaciones diarias que ahora entendía. Estaban diseñadas para mantenerme complaciente e desinformada. La expansión europea está procediendo sin problemas, informaba Diego cada noche. Laura y el equipo ejecutivo están manejando todo profesionalmente, y nuestros socios internacionales están impresionados con la excelencia operativa continua de Solstice durante tu recuperación. Lo que Diego no sabía era que Laura Torres y yo habíamos estado en comunicación constante a través de canales seguros que Javier Ortiz había establecido. Las operaciones de Solstice
Efectivamente estaban procediendo sin problemas, pero bajo mi dirección en lugar del liderazgo asumido de Diego. Para el final de esa semana, nuestra contraestrategia estaba completamente preparada y posicionada para su ejecución. El cuidadoso plan de Diego estaba a punto de encontrar una respuesta que era más sofisticada, más completa y más devastadora de lo que había anticipado. La mujer que había subestimado estaba a punto de convertirse en su oponente más formidable. El momento para el que me había preparado llegó un martes por la mañana brumoso, en principios de octubre. Diego salió de la casa a su hora habitual, dándome un beso de despedida con el mismo afecto practicado que había mantenido a lo largo de sus meses de engaño. Mencionó tener reuniones importantes con clientes en Denver y que no estaría en casa hasta la noche. El momento perfecto para lo que Adriana Morales había planeado. A las 10:30 de la mañana, mientras Diego presentaba estrategias de inversión a clientes desprevenidos en Pinnacle Capital, un servidor de procesos llegó a su oficina con documentos de divorcio que destrozarían su cronograma cuidadosamente construido y expondrían el alcance completo de su traición. No estuve allí para presenciar su reacción inicial, pero Laura Torres me llamó minutos después de que se entregaran los documentos. Valeria, debes saber que Diego acaba de recibir algunos papeles en su oficina. Según lo que dicen nuestros contactos en Pinnacle Capital, parecía que había visto un fantasma. Canceló de inmediato todas sus reuniones de la tarde y ha estado encerrado en su oficina haciendo llamadas frenéticas. La petición de divorcio que Adriana había preparado era una obra maestra de estrategia legal. En lugar de simplemente buscar la disolución del matrimonio, los documentos acusaban formalmente a Diego de espionaje corporativo, acceso no autorizado a información comercial confidencial y conspiración para robar secretos comerciales con el propósito de establecer una empresa competidora. Cada acusación estaba respaldada por evidencia detallada que Javier Ortiz había compilado de los registros del sistema de Solstice. Más devastador fue la orden de restricción de emergencia que acompañaba los documentos de divorcio. El tribunal había concedido nuestra solicitud de alivio injuntivo inmediato, prohibiendo a Diego acceder a cualquier instalación de Solstice, comunicarse con empleados de Solstice o usar cualquier información confidencial que hubiera obtenido durante su recolección de inteligencia no autorizada. Pero el arma nuclear en nuestro arsenal legal fue la sección final de la petición, una exposición detallada de la relación de Diego con Sofía Laurent y su empresa planeada, Pinnacle Global Partners. Habíamos incluido copias de su correspondencia por correo electrónico, evidencia de que compartió los algoritmos propietarios de Solstice y documentación de su estrategia para reclutar clientes de Solstice para su firma competidora. La primera señal de que nuestra estrategia estaba funcionando llegó cuando Diego me llamó a las 2 de la tarde, su voz tensa por un pánico apenas controlado. «Valeria, necesitamos hablar de inmediato», dijo, la confianza suave que había conocido durante 5 años reemplazada por una desesperación evidente. Ha habido algún tipo de malentendido con los papeles legales que fueron entregados a mi oficina hoy. ¿Qué tipo de papeles legales?, pregunté inocentemente, como si no tuviera conocimiento de la petición de divorcio que actualmente estaba desmantelando su mundo. Papeles de divorcio que hacen acusaciones completamente falsas sobre mis actividades comerciales. Esto es obviamente algún tipo de error o acción legal maliciosa por parte de alguien que intenta dañarnos a ambos. La ironía de que Diego acusara a alguien más de una acción legal maliciosa no se me escapó. No he presentado ningún papel de divorcio, Diego. Tal vez deberías hablar con un abogado sobre lo que sea que recibiste. Valeria, por favor, no juegues. Estos papeles afirman que he estado accediendo a la información confidencial de Solstice de manera inapropiada y planeando algún tipo de empresa competidora. Sabes que esas acusaciones son completamente fabricadas. ¿Lo son?, pregunté en voz baja, permitiendo que una nota de acero entrara en mi voz por primera vez. El silencio al otro lado del teléfono fue revelador. Cuando Diego finalmente habló, su tono había pasado del pánico al cálculo. Voy a casa de inmediato. Necesitamos discutir esto cara a cara. En realidad, Diego, no creo que debas venir a casa ahora mismo. Me siento bastante mal, y mi doctora ha recomendado evitar situaciones estresantes durante mi recuperación.
Este fue el momento en que Diego se dio cuenta de que su manipulación cuidadosa de mi condición médica ahora estaba siendo usada en su contra. Si insistía en venir a casa a pesar de mis necesidades médicas declaradas, parecería insensible y controlador. Si se quedaba lejos, perdería la oportunidad de evaluar cuánto sabía realmente sobre sus actividades. Valeria, como tu esposo, tengo derecho a ir a nuestro hogar para discutir estas graves acusaciones legales contigo. Como alguien que se recupera de una condición neurológica relacionada con el estrés, tengo derecho a controlar quién tiene acceso a mi santuario médico. Te sugiero que hagas con tu abogado la manera adecuada de abordar estos asuntos legales. Diego llegó a nuestra casa de todos modos, pero encontró nuestro camino bloqueado por un ayudante del sheriff del condado de Travis que estaba haciendo cumplir la orden de restricción. El tribunal había concedido nuestra solicitud para que Diego fuera excluido temporalmente de nuestra residencia matrimonial debido a la evidencia de su comportamiento engañoso y el potencial de acoso o intimidación adicionales. Observé desde la ventana de nuestro dormitorio, mientras Diego discutía con el ayudante, gesticulando salvajemente y claramente exigiendo acceso a su propio hogar. La conversación duró 15 minutos antes de que Diego regresara a su auto, su rostro enrojecido por la rabia y la humillación. Esa noche, Adriana Morales llamó con una actualización que confirmó que nuestra estrategia estaba funcionando perfectamente. El abogado de Diego, Jonathan Pierce, solicitó una reunión de emergencia para discutir opciones de acuerdo, dijo Adriana. Cuando le expliqué que teníamos evidencia de espionaje corporativo internacional y que estábamos considerando cargos criminales, Pierce se mostró muy interesado en negociar en lugar de litigar. ¿Qué tipo de acuerdo están proponiendo?, pregunté. Nada aún. Pierce todavía está asimilando el alcance de la evidencia que hemos presentado, pero mencionó que Diego afirma que las acusaciones están exageradas y que solo estaba recopilando información para fines legítimos de planificación patrimonial. ¿Y tu respuesta? Le mostré los correos electrónicos entre Diego y Sofía Loren discutiendo sus planes para robar los algoritmos de Solstice para Pinnacle Global Partners. Pierce solicitó un receso de 48 horas para revisar toda la evidencia y consultar con su cliente sobre posibles respuestas. Las siguientes 48 horas revelaron el colapso completo de la posición profesional y personal de Diego. La noticia de la presentación del divorcio y las acusaciones de espionaje corporativo se extendió por la comunidad financiera cerrada de Denver con una velocidad devastadora. Pinnacle Capital colocó de inmediato a Diego en licencia administrativa pendiente de una investigación interna de las graves acusaciones contra él. 3 clientes importantes solicitaron que sus carteras fueran transferidas a otros directores gerentes, citando preocupaciones sobre el juicio y los estándares éticos de Diego. Los socios principales de la firma convocaron una reunión de emergencia para discutir la posible responsabilidad por emplear a alguien acusado de robar secretos comerciales de la empresa de su esposa. Más dañino fue la dimensión internacional de la traición de Diego. Cuando la noticia llegó a Sofía Loren en Londres de que su empresa planeada había sido expuesta en procedimientos legales, ella se distanció de inmediato tanto de Diego como de Pinnacle Global Partners. Su banco emitió un comunicado aclarando que no tenía conocimiento de ningún intercambio inapropiado de información y que estaba cooperando plenamente con las autoridades estadounidenses que investigaban posibles violaciones de las leyes de secretos comerciales internacionales. Los intentos de Diego por controlar la narrativa fracasaron espectacularmente. Su estrategia inicial de afirmar que las acusaciones estaban exageradas colapsó cuando Javier Ortiz proporcionó evidencia adicional de su acceso no autorizado al sistema. Los registros de la computadora mostraban que Diego había descargado más de 500 archivos confidenciales, incluidas listas de clientes, algoritmos de comercio propietarios y documentos de planificación estratégica que no tenía ninguna razón legítima para acceder. El jueves por la noche, Diego hizo un último intento por salvar su posición al llegar a las oficinas de Solstice y exigir hablar conmigo. Laura Torres, que había sido preparada para esta posibilidad, le informó con calma que estaba prohibido en las instalaciones de Solstice bajo la orden de restricción del tribunal y que cualquier intento adicional de contacto resultaría en cargos criminales por violar una orden judicial.
El metraje de seguridad de Diego, siendo escoltado fuera del edificio de Solstice por guardias de seguridad privados, circuló rápidamente por las redes profesionales de Silicon Valley. La imagen de un banquero de inversiones previamente respetado siendo removido de la empresa de su esposa se convirtió en un símbolo de su espectacular caída en desgracia. Para el viernes, la posición legal de Diego se había deteriorado más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Jonathan Pierce llamó a Adriana Morales para solicitar una reunión sobre términos de resolución mutuamente aceptables, lo que todos entendimos significaba que Diego estaba listo para rendirse. «Quiere resolver rápida y silenciosamente», informó Adriana después de la llamada. «Pierce está preocupado por posibles cargos criminales y quiere minimizar la exposición de su cliente a consecuencias legales adicionales». «¿Qué están ofreciendo?», pregunté. «Retiro completo de cualquier reclamo sobre los activos de Solstice, acuerdo a términos de no divulgación exhaustivos con respecto a toda la información confidencial que accedió, y aceptación de sanciones financieras significativas por sus actividades no autorizadas». El hombre que había planeado reclamar la mitad de mi imperio ahora estaba rogando para escapar con las mínimas consecuencias por su traición, y la ironía final fue que la rendición de Diego llegó el mismo día en que Solstice recibió la aprobación formal para nuestra expansión europea. Los documentos regulatorios en los que Diego había estado tan interesado en acceder ahora eran información pública, y el crecimiento internacional de Solstice procedería sin ninguna interferencia de sus intentos de sabotaje. Mientras revisaba los términos del acuerdo que pondrían fin tanto a mi matrimonio como a la amenaza de Diego contra Solstice, sentí un profundo sentido de cierre. El hombre que había intentado destruir todo lo que había construido había destruido solo a sí mismo, mientras que Solstice emergía más fuerte y segura que nunca. Diego había aprendido la lección más costosa de su vida: subestimar la inteligencia estratégica de la mujer cuya confianza había traicionado. 6 meses después de que se finalizara el acuerdo, estaba parada frente a las ventanas de piso a techo de la nueva sede de Solstice Financial Solutions, en el centro de Denver, observando cómo la niebla matutina se levantaba sobre las montañas rocosas. El edificio en sí era un símbolo de cuán dramáticamente había transformado mi vida. Una torre elegante de 40 pisos que albergaba no solo las operaciones en expansión de Solstice, sino también las nuevas divisiones que lanzamos tras la fallida traición de Diego. La resolución legal había sido rápida una vez que Diego se dio cuenta de la inutilidad de su posición. Acordó renunciar a cualquier reclamo sobre los activos de Solstice. Aceptó un acuerdo de no divulgación exhaustivo que le prohibía usar cualquier información confidencial que hubiera accedido, y pagó sanciones financieras sustanciales que donamos a organizaciones que apoyan a mujeres emprendedoras que habían enfrentado traiciones similares. Más importante aún, Diego proporcionó una declaración jurada firmada, confirmando que nunca había compartido realmente la información propietaria de Solstice con Sofía Laurent, ni con ningún contacto extranjero, a pesar de los correos electrónicos incriminatorios que habíamos descubierto. Esta ficción legal le permitió evitar posibles cargos criminales internacionales, mientras otorgaba a Solstice una protección absoluta contra cualquier reclamo futuro que involucrara nuestra propiedad intelectual. El decreto de divorcio reconoció a Solstice Financial Solutions como mi propiedad separada, establecida antes del matrimonio y mantenida independientemente a lo largo de nuestra relación. Diego retuvo la propiedad de los activos que había aportado al matrimonio y una porción justa de la propiedad adquirida conjuntamente, pero se fue sin ninguna de la riqueza que había planeado robar. Quizás lo más satisfactorio fue el colapso completo de Pinnacle Global Partners antes de que siquiera se lanzara. Con la reputación profesional de Diego destruida y Sofía Loren distanciándose de cualquier asociación con él, su empresa competidora planeada murió antes de que pudiera amenazar la posición de mercado de Solstice. La experiencia cambió fundamentalmente mi enfoque tanto para los negocios como para las relaciones personales, pero de maneras que me hicieron más fuerte en lugar de más cautelosa. Había aprendido a confiar estratégicamente en lugar de ciegamente, a verificar compromisos importantes en lugar de simplemente creer en ellos, y a construir sistemas protectores que no requerían sacrificar conexiones auténticas. El crecimiento de Solstice en los meses posteriores al acuerdo superó todas las proyecciones que habíamos hecho. Nuestra expansión europea, que Diego había intentado sabotear,
se convirtió en la base para la emergencia de Solstice como un líder verdaderamente global en tecnología financiera. Para finales del año, estábamos gestionando más de 5.8 mil millones en activos de clientes en 3 continentes, con algoritmos propietarios que se habían convertido en el estándar de la industria para la gestión de patrimonio impulsada por IA. Más importante aún, la crisis había revelado la extraordinaria lealtad y competencia del equipo ejecutivo de Solstice. La promoción de Laura Torres a directora de operaciones estuvo acompañada de participaciones accionariales que la convirtieron en una verdadera socia en el éxito continuo de Solstice. Carla Méndez, cuya discreción y valentía habían sido cruciales para exponer la traición de Diego, se convirtió en la directora de operaciones ejecutivas de Solstice, con responsabilidades que reflejaban su confiabilidad probada. Valeria, dijo Laura durante una de nuestras reuniones estratégicas semanales. Sé que el divorcio fue devastador personalmente, pero Solstice nunca ha sido más fuerte. La confianza del equipo en tu liderazgo ha crecido enormemente desde que vieron cómo manejaste la crisis. Tenía razón. Los empleados que habían presenciado mi respuesta estratégica a la traición de Diego entendieron que trabajaban para alguien que podía proteger a Solstice contra cualquier amenaza, interna o externa. Nuestras tasas de retención alcanzaron máximos históricos, y nuestros esfuerzos de reclutamiento atrajeron a candidatos que específicamente querían trabajar para una CEO conocida, tanto por la innovación como por la integridad. El proceso de curación personal fue más complejo que la recuperación empresarial, pero en última instancia, más gratificante. La doctora Jennifer López, la terapeuta que comencé a ver después del divorcio, me ayudó a entender que la traición de Diego no era un reflejo de mi juicio, sino de su carácter. Aprender a separar esos dos conceptos fue crucial para reconstruir mi confianza en futuras relaciones. La traición revela al traidor, no al traicionado, me recordaba la doctora López durante nuestras sesiones. Tu capacidad para confiar no es una debilidad. Es lo que te permitió construir un imperio como Solstice desde cero. Lo que importa ahora es cómo usas esa fortaleza para avanzar, no solo en los negocios, sino en la construcción de una vida que refleje tus valores más profundos. Esas palabras se convirtieron en mi guía mientras navegaba los meses posteriores al divorcio. No solo estaba reconstruyendo mi vida personal, estaba redefiniendo lo que significaba el éxito para mí. Ya no se trataba únicamente de métricas financieras o reconocimiento en la industria, aunque Solstice continuó prosperando en ambos frentes. El éxito ahora significaba alinear mi vida profesional y personal con una autenticidad que honrara tanto mi ambición como mi humanidad. La traición de Diego había dejado una marca, no en mi capacidad para liderar Solstice, sino en mi disposición a abrirme a nuevas relaciones. Durante los primeros meses después del acuerdo, me sumergí aún más en el trabajo, utilizando la expansión de Solstice como una distracción de las heridas emocionales que aún no había abordado por completo. Pero la doctora López me desafió a enfrentar esas heridas directamente. Valeria, dijo durante una sesión, has protegido Solstice con una precisión quirúrgica. Ahora necesitas aplicar esa misma determinación para proteger tu bienestar emocional. No puedes permitir que la traición de Diego defina cómo te conectas con los demás. Ese consejo llevó a un cambio deliberado en mi enfoque. Comencé a invertir tiempo en reconectar con las personas que más significaban para mí, pero que había descuidado durante los años de crecimiento intenso de Solstice y mi matrimonio. Organicé una reunión con mis 3 hermanas en Albuquerque, la primera vez en años que nos reunimos sin una agenda profesional o un límite de tiempo. Pasamos un fin de semana riendo, recordando nuestra infancia y compartiendo historias de nuestras vidas actuales. Mis hermanas, que siempre habían admirado mi ambición pero se preocupaban por mi bienestar, se sorprendieron por la historia completa de la traición de Diego. Valeria, dijo mi hermana mayor, Ana, mientras compartíamos una comida casera en la cocina de nuestros padres, siempre has sido la que resuelve problemas. Lo que hiciste con Diego no fue solo proteger tu empresa, fue proteger el legado de nuestra familia. Ese fin de semana me recordó la fuerza que había sacado de mis raíces. Mis padres, que habían sacrificado tanto para apoyar mi educación, volaron a Denver para una visita sorpresa poco después. Mi madre, siempre la más intuitiva,
Me tomó de la mano y dijo: «Mija, construiste algo increíble desde nada, pero no dejes que tu corazón se endurezca. Eres más que tu éxito. Eres la niña que soñaba con cambiar el mundo, y todavía lo estás haciendo». Sus palabras me dieron el coraje para empezar a abrirme nuevamente, no solo a la familia, sino a nuevas conexiones. Me uní a un grupo de mujeres emprendedoras en Denver, un espacio donde las fundadoras podían compartir tanto sus triunfos como sus vulnerabilidades sin juicio. Fue allí donde conocí a Isabela Cruz, una ingeniera de biotecnología cuya startup estaba revolucionando los dispositivos médicos. Isabela había enfrentado su propio conjunto de desafíos, incluido un socio comercial que intentó sabotear su empresa durante una ronda de financiación crítica. Nuestras conversaciones, inicialmente centradas en estrategias comerciales, evolucionaron hacia una amistad profunda, basada en valores compartidos y respeto mutuo. Isabela me presentó a un mundo más allá de las demandas de dirigir una empresa de $1.000 millones. Organizamos caminatas matutinas en las montañas rocosas, donde hablamos sobre todo, desde la ética de la inteligencia artificial hasta nuestros sueños de un impacto global más allá de nuestras industrias. Por primera vez desde Diego, me permití disfrutar de conexiones que no estaban definidas por mi papel como CEO. Estas relaciones no reemplazaron el dolor de la traición, pero me mostraron que la confianza, cuando se otorga con discernimiento, podía ser una fuente de fortaleza en lugar de vulnerabilidad. Mientras mi vida personal comenzaba a sanar, Solstice Financial Solutions alcanzó nuevas alturas. La expansión europea, que Diego había intentado explotar, se convirtió en un éxito rotundo. En un año, abrimos oficinas en Londres, Frankfurt y Zúrich, cada una gestionada por líderes locales que compartían mi visión de democratizar la gestión de patrimonio a través de la tecnología. Nuestra plataforma de criptomonedas, lanzada poco después del acuerdo, atrajo a una nueva generación de inversores que valoraban la transparencia y la agilidad que Solstice ofrecía sobre las firmas tradicionales. La prensa financiera, que inicialmente se había interesado en el drama del divorcio, cambió su enfoque hacia el crecimiento sin precedentes de Solstice. Un artículo de portada en Fortune titulado «Valeria Sánchez, la reina del fintech, que sobrevivió a la traición y construyó un imperio», detalló cómo mi respuesta estratégica a la traición de Diego no solo protegió a Solstice, sino que lo posicionó como un líder global en tecnología financiera. El artículo citó a un analista de la industria que dijo: «Valeria Sánchez no solo salvó su empresa, redefinió lo que significa liderar con integridad en un mundo donde la confianza es tanto un activo como una responsabilidad». Para mi cumpleaños número 39, Solstice estaba gestionando más de $8.000 millones en activos de clientes, con una valoración de la empresa que superaba los $2.000 millones. Mi patrimonio neto personal, que Diego había intentado reclamar, ahora estaba protegido de manera segura y seguía creciendo a través de participaciones estratégicas y asociaciones. Pero el logro del que estaba más orgullosa no era financiero, era el equipo que había construido. Laura Torres, ahora directora de operaciones, lideró la contratación de una nueva generación de ingenieros y científicos de datos que compartían nuestra misión. Carla Méndez, como directora de operaciones ejecutivas, implementó protocolos de seguridad que aseguraron que Solstice nunca volvería a ser vulnerable a amenazas internas. Un momento particularmente significativo llegó cuando Solstice fue invitado a presentar en la Cumbre Mundial de FinTech en Singapur. Mientras estaba en el escenario, compartiendo nuestra visión para el futuro de la gestión de patrimonio, miré a la audiencia y vi a líderes de la industria, inversores y reguladores escuchando atentamente. En ese momento, me di cuenta de que Solstice no solo había sobrevivido a la traición de Diego, se había convertido en una fuerza transformadora que estaba dando forma al futuro de las finanzas globales. El capítulo final de mi historia con Diego llegó inesperadamente, casi un año después de que se finalizara el divorcio. Estaba en Londres para una reunión con nuestros socios europeos cuando recibí un correo electrónico de Jonathan Pierce, el abogado de Diego. El mensaje era breve pero impactante. Diego quería reunirse conmigo en un lugar neutral para disculparse personalmente y ofrecer una resolución final a cualquier tensión persistente. Inicialmente, dudé en responder.
La idea de volver a ver a Diego, incluso en un entorno controlado, evocaba una mezcla de emociones. Ira por su traición, tristeza por la pérdida de lo que había creído que era nuestro amor, y un deseo de cerrar completamente ese capítulo. Después de consultar con la doctora López y Adriana Morales, acepté reunirme con Diego en una sala de conferencias privada en el centro de Denver, con Adriana presente como testigo. La reunión fue breve, pero profundamente reveladora. Diego, que alguna vez había exudado confianza y carisma, parecía disminuido, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Su carrera en Pinnacle Capital había terminado, y sus intentos de reconstruir su reputación en la industria financiera habían fracasado debido a la sombra de su traición. Habló en voz baja, con una sinceridad que no había esperado. «Valeria», comenzó, sus ojos evitando los míos inicialmente. «No hay excusa para lo que hice. Creí que podía justificar mis acciones como una estrategia financiera, pero ahora veo que fue una traición a todo lo que representabas, tanto en los negocios como en nuestra vida juntos. Subestimé tu fuerza y tu integridad, y he pagado el precio por esa arrogancia». Escuché en silencio mientras continuaba. «No estoy aquí para pedir perdón ni para recuperar nada de lo que perdí. Solo quiero que sepas que lamento profundamente el dolor que te causé. Solstice es tu creación, y siempre lo será. Espero que encuentres la felicidad que mereces, incluso si no es la vida que imaginé que compartiríamos». Por un momento, consideré responder con la ira que aún sentía, o con la satisfacción de saber que su plan había fracasado espectacularmente. Pero en lugar de eso, elegí la claridad sobre la confrontación. «Diego», dije, mi voz firme pero calmada, «tu traición me enseñó más sobre mí misma de lo que podrías haber imaginado. Me mostró que mi fuerza no está solo en construir un imperio, sino en protegerlo y en construir una vida que refleje mis valores. No te deseo ningún mal, pero este es el final de cualquier conexión entre nosotros». Con eso, me levanté y salí de la sala, dejando a Diego con su remordimiento y a mí con un sentido de cierre que no había esperado encontrar. Adriana, que había observado la interacción en silencio, me dio una pequeña sonrisa mientras caminábamos hacia el ascensor. «Eso fue poderoso, Valeria», dijo. «No solo cerraste un capítulo, reclamaste tu narrativa. Hoy, mientras estoy en mi oficina en la cima de la torre de Solstice en Denver, estoy llena de un sentido de propósito que trasciende los logros financieros. Solstice Financial Solutions no es solo una empresa, es un testimonio de lo que es posible cuando la innovación, la integridad y la determinación convergen. Mis empleados, ahora más de 300 en todo el mundo, son parte de una misión para redefinir la gestión de patrimonio, haciéndola accesible, transparente y empoderadora para una nueva generación de inversores. En lo personal, he encontrado un equilibrio que alguna vez pensé que era inalcanzable. Mis amistades, particularmente con Isabela, me han mostrado que la confianza puede reconstruirse, no a ciegas, sino con intención y autenticidad. He comenzado a salir de nuevo, no con la urgencia de llenar un vacío, sino con la apertura de explorar conexiones que respeten tanto mi ambición como mi humanidad. Un reciente interés romántico, un arquitecto paisajista con una pasión por la sostenibilidad, me ha recordado la alegría de compartir momentos simples sin agendas ocultas. Mientras miro hacia el horizonte, donde las montañas rocosas se encuentran con el cielo, pienso en las palabras de mi padre. Tu mente es lo único que nadie puede quitarte. Úsala sabiamente. Lo he hecho, no solo para construir y proteger un imperio de 500 millones, sino para forjar una vida que refleja quién soy realmente. Una innovadora, una sobreviviente y una mujer que nunca permitirá que una traición defina su futuro. Solstice Financial Solutions seguirá creciendo, impulsada por la misma visión que me llevó a dejar Morgan Stanley con $40,000 y un sueño. Pero mi mayor triunfo no es la valoración de la empresa ni los titulares. Es la certeza de que he emergido de la traición más fuerte, más sabia y más comprometida que nunca
con vivir una vida que honre tanto mi mente como mi corazón. Si esta historia te ha inspirado o resonado contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Desde dónde estás leyendo? ¿Qué aprendiste de mi viaje? Y si quieres escuchar más historias de resiliencia y triunfo, suscríbete para más contenido que eleva e ilumina.